Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más del Rincón del Pensador. ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Pues de los famosos pantallazos azules de Windows. ¿Qué son? Bueno, pues me supongo que a muchos de vosotros, pues alguna vez os habrá ocurrido que cuando estéis trabajando con vuestro equipo, pues de repente os salta una pantalla de color azul en la que pone un código de error y os dice que debido a un problema el equipo necesita reiniciarse. Bien, esperáis a que cargue el porcentaje y el equipo se reinicia. Si después de este reinicio el equipo funciona correctamente y no volvéis a tener ningún tipo de pantallazo, pues eso habrá quedado en un mero error puntual, en un susto sin importancia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si esos pantallazos son de manera reiterada, el equipo os está indicando que hay algún problema de algún tipo. Ya sea un problema en las memorias RAM, en la placa, en el procesador, un problema de archivos de Windows, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, pues porque este problema se ha manifestado en mi equipo durante los últimos días. He tenido diversos pantallazos azules con diversos códigos de error y quería pues aprovechar que he encontrado la solución para hacer este vídeo y ayudaros por si a vosotros os ocurre este tipo de problema, pues bueno, facilitaros una posible solución y de paso quería aprovechar y enseñaros también cómo se actualiza una BIOS y cómo se configuran las memorias RAM, ya que mucha gente está con la BIOS desactualizada debido a que o desconoce cómo se actualiza o tiene miedo a que el equipo se dañe en el proceso de esta actualización. También mucha gente me he encontrado con que tiene memorias que trabajan o que pueden trabajar a una frecuencia más alta de la que están trabajando, y esto es debido a que esas personas desconocen cómo configurar correctamente sus memorias RAM para trabajar pues a la velocidad adecuada. Así que sin más, pues vamos con el vídeo de hoy. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar en la página web oficial de nuestro fabricante de placa base. En mi caso va a ser Asus. Y nos dirigimos a la sección de los componentes, seleccionamos placa base, el modelo del procesador, que en mi caso va a ser AMD, y tenemos que buscar pues nuestro modelo de placa base. No solo debéis de tener en cuenta el modelo exacto de vuestra placa, sino que debéis de tener en cuenta que algunas placas tienen varias revisiones, es decir, revisión 1.0, 2.0, 3.0, etcétera, etcétera. Y si tenéis ese dato, disponéis de él, pues intentar facilitarlo dentro de la página para conseguir los drivers que necesitáis exactamente para vuestra placa. Una vez dicho esto, en mi caso selecciono la serie ROG, Zócalo de AMD, en este caso es el AM4 y el chipset es el AMD X570. Vale, esto reduce la búsqueda y debería de estar por aquí. Esta. Concretamente, este es el modelo de placa que yo tengo. Así que nada, accedemos. Bien, este sería mi modelo de placa base, la cual tengo instalada en el equipo. Y venimos aquí a donde pone soporte. Una vez dentro de esta pantalla, como observáis, tenéis aquí una opción que pone controladores y utilidades. Y aquí seleccionamos el modelo, que en este caso pues, es el que hemos seleccionado anteriormente. Y debemos seleccionar el modelo de Windows. En mi caso es Windows 10 de 64 bits. Y aquí disponemos de los controladores y drivers adecuados para nuestra placa. En este caso yo no voy a actualizar ningún controlador, así que nos venimos a esta parte donde pone BIOS y Firewall. Hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Y aquí nos muestra pues la última versión de la actualización disponible de BIOS para esta placa. Si dais aquí a mostrar todo, veréis que aparecen un montón de versiones diferentes organizadas por fecha de lanzamiento. En este caso estoy haciendo el vídeo y yo ya he actualizado la BIOS, por lo tanto no podré mostrar el proceso completo, pero bueno, os indicaré cómo se hace y veréis que es súper sencillo. Yo en mi caso tenía esta versión, ¿vale? Que es del 8 de diciembre del año 2020, que es la versión 3001. Y me sucedían pues diversos pantallazos y lo que he hecho es venir y descargar la penúltima, la versión 4408, la cual fue lanzada el 24 de noviembre del año 2022. ¿Por qué no he instalado la última? Bueno, pues porque aquí especifica que es una versión beta y yo hasta que no sea una versión segura, una versión final, no voy a instalarla en el equipo debido al riesgo que tenemos en este tipo de actualizaciones al tocar la BIOS. Por lo tanto, yo prefiero
ir a lo seguro y poner la penúltima versión. Deciros que no es necesario que estéis actualizando la BIOS constantemente a la última versión, ¿vale? Solo hacerlo si veis que la versión que tenéis es muy antigua o os causa algún tipo de problema o incompatibilidad en el equipo. Si no, no estéis continuamente actualizando la BIOS, ya que no es necesario, y os exponéis a que si durante la actualización de la BIOS el equipo sufre un corte de electricidad o cualquier otro fallo, podéis estropear y dejar inservible el equipo. Así que tener mucho cuidado con esto. Repito, tener mucho cuidado. Si durante la actualización de la BIOS el equipo, por lo que sea, falla o se apaga, tenéis un problema serio, habréis dañado vuestra BIOS y solo un especialista podrá recuperar esa BIOS. Así que tener mucho cuidado. Bien, dicho esto, descargáis el paquete. En mi caso lo vamos a hacer con la versión 4408. Y bien, una vez descargado, pues os saldrá aquí este archivo comprimido y lo que debéis hacer es descomprimirlo y se os generará esta carpeta. Accedéis y veréis dos archivos, ¿vale? Un BIOS Renumber y, digamos, un archivo que es el que corresponde a la actualización de la BIOS. ¿Por qué hay dos archivos? Bien, porque necesitáis renombrar, digamos, este archivo para que se cargue correctamente luego al ejecutarlo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues hay dos maneras, o renombrarlo manualmente o lo tenéis muy fácil, ejecutáis esto y lo que hace automáticamente es cambiar el nombre del archivo. Presionáis la tecla de continuar y ya estaría, ¿vale? Básicamente esto lo que hace es poner el nombre adecuado, que es una extensión .cap, que la podéis poner vosotros manualmente, que en este caso sería .cap, ¿vale? Este es el archivo que necesitáis. Bien, una vez que tenéis este archivo, lo que debéis hacer es coger un lápiz USB, formatearlo en formato FAT32 y copiar este archivo en el directorio de raíz de dicho USB. Una vez insertado el pendrive en el equipo, lo primero que debemos hacer es formatearlo. Así que para eso nos venimos por aquí. Y por recomendación del fabricante siempre lo haremos en FAT32. Iniciar, aceptar. Una vez completado el formateo del pendrive, pues lo que debemos hacer es copiar el archivo que antes os comenté, el .cap, solo el .cap, en el directorio raíz de dicho pendrive. Ya estaría listo el archivo y el pendrive pues para ejecutar la actualización de la BIOS. Así que lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el equipo y os mostraré dentro del menú BIOS cómo se actualiza y cómo configuraremos después dicha BIOS. Bien, para acceder al menú BIOS de nuestro equipo, lo primero que debemos hacer es reiniciar el equipo. Una vez que se reinicia, cuando salga el logo de Asus en este caso, pues pulsamos F2 o suprimir, o en vuestro caso la tecla que os indique el equipo, y accedéis al menú BIOS. Una vez que accedemos al menú de nuestra BIOS, aquí podremos comprobar nuestra versión actual de BIOS y la fecha de dicha actualización. Ahora bien, ¿cómo vamos a actualizar la BIOS? Pues para ello nos venimos al apartado donde pone Tools y ejecutamos la utilidad Asus EZ Flash 3. Como veréis, abrirá un directorio donde están todas nuestras unidades de almacenamiento. Aquí tenemos nuestro pendrive previamente instalado con nuestro documento, el cual hemos pegado en dicho pendrive para la actualización de la BIOS. El proceso es súper sencillo, simplemente tendréis que ejecutarlo, darle así y os aparecerá una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla. Cuando esa barra de progreso finalice, el equipo se reiniciará y os saltará una pantalla la cual os pedirá que presionéis una tecla para continuar. En mi caso es la tecla F1. Procurar que durante el proceso no interrumpirlo de ninguna manera, porque si se interrumpe durante dicho proceso podréis dañar la BIOS y armar una bastante gorda. Después de ejecutar el botón F1 para reiniciar el equipo después de actualizar la BIOS, aprovechar ese reinicio para volver a acceder y verificar en versión de BIOS que la BIOS se ha actualizado correctamente con su número de actualización y su fecha. Una vez que se realice la actualización de la BIOS, veréis que todos los parámetros de la BIOS se han vuelto a su posición predeterminada, es decir, deberéis de volver a modificar los parámetros que teníais anteriormente. En este caso yo lo único que he hecho es pues, volver a ponerla en español, revisáis la fecha y la hora, si tenéis los métodos de arranque pues revisarlos. Y una vez que reviséis todo eso, os voy a explicar cómo tenéis que hacer para modificar la velocidad de vuestras memorias RAM. En este caso,
lo hacemos de la siguiente manera. Bien, para modificar la velocidad de nuestras memorias RAM debemos ir a este apartado y aquí nos encontraremos con el perfil automático después de actualizar la BIOS. En este caso, si disponéis de un procesador AMD, debéis seleccionar la tercera opción, la que pone DOCP, que es la cual garantiza pues, la configuración correcta para vuestro modelo de procesador AMD. En caso de tener Intel, os traerá el perfil XMP, ¿vale? Es decir, si tenéis Intel, seleccionar el perfil XMP, y si tenéis AMD, DOCP, como sería mi caso. Esto garantiza pues, una configuración adecuada para vuestro modelo de procesador. Aquí podéis comprobar pues la velocidad que tenéis seleccionada, la latencia, y donde pone Memory Frequency, aquí es donde seleccionamos la velocidad que queremos poner a nuestras memorias RAM. En este caso, verificar en la caja de vuestra memoria RAM cuál es la velocidad que soportan dichas tarjetas, porque si ponéis 3600 y vuestras tarjetas solo admiten hasta 3200, por ejemplo, vuestro equipo no va a funcionar correctamente. No pasa nada, el equipo no se va a estropear, simplemente cuando reiniciéis el equipo os va a saltar un error y os va a pedir que ingreséis otra vez en la BIOS y modifiquéis la frecuencia. No ocurre absolutamente nada, es decir, no se os va a estropear si ponéis una velocidad superior a la permitida. Simplemente, lo dicho, os va a saltar un mensaje y os va a pedir que entréis en la BIOS y lo modifiquéis. En mi caso, la velocidad soportada son 3600 MHz, por lo tanto es lo que vamos a seleccionar y como bien os he dicho, seleccionáis el perfil DOCP o si tenéis Intel el XMP, ejecutéis los cambios y reiniciéis el equipo y con eso ya tendréis listo pues lo que sería la configuración de la velocidad de las memorias RAM. Indicaros para los que tenéis placas base con pantalla integrada para códigos, los cuales estaréis habituados a ver una AA, la cual indica que el equipo está correctamente. Después de actualizar la BIOS, por lo menos en mi caso, me he encontrado que ese código cambia de AA a 9E. No os preocupar, no ocurre absolutamente nada, el equipo no está mal, la BIOS ha actualizado correctamente. Esto simplemente es porque se ha activado el TPM en la BIOS, ¿vale? O sea, no os preocupar. Se supone que esto se corregirá en futuras actualizaciones, pero por lo menos para los que tenemos AMD y este modelo de placa, pues después de actualizar la BIOS ocurre esto. Una vez que hemos modificado los parámetros dentro del menú de la BIOS, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro equipo, acceder a nuestro perfil de Windows y verificar que esos cambios se han realizado correctamente. Para ello vamos a ejecutar una aplicación que se llama CPU-Z. Dicha aplicación nos va a facilitar un montón de información, tanto de nuestra CPU, placa base, memorias, etc. Y para verificar nuestra versión de BIOS debemos ir a la pestaña donde pone Mainboard. Veréis que aquí donde pone versión, ahora aparece el número de versión el cual habéis actualizado. En mi caso es la 4408, yo antes tenía la 3001, y también os indica la fecha de lanzamiento de dicha actualización. Aquí no os aparece la fecha del día que habéis actualizado la BIOS, sino el día de lanzamiento de dicha actualización. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar los cambios en nuestras memorias RAM. Para ello vamos a la pestaña de Memory, y aquí observamos nuestro tipo de memoria, de DDR4 en este caso, 16 GB, y tenéis que fijaros donde pone DRAM Frequency. Veréis que pone 1799,6, redondeando 1800, y este dato es correcto. A pesar de que hemos modificado en nuestro menú BIOS para que las memorias trabajaran a 3600 MHz, no os asustéis si veis que aquí pone 1800, porque como tenemos dos memorias en doble canal DDR, lo que hace aquí es lo divide entre 2, es decir, simplemente tenéis que multiplicar el factor que sale aquí por 2. Si vosotros configuráis en la BIOS para que vuestras memorias trabajen a 3000 MHz, aquí os saldrá 1500. Simplemente multiplicáis ese resultado por 2 y veréis que es el resultado que habéis modificado en vuestro menú BIOS. Como veis es súper sencillo de comprobar. Además de la velocidad de frecuencia, también disponéis de latencia y de otros parámetros. Como veis es súper sencillo de comprobar tanto el funcionamiento de la memoria RAM como la versión de BIOS con esta aplicación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pensadores. Espero que os haya gustado, que reventéis el botón de like y el botón de suscripción, ya que es necesario para el crecimiento del canal, y sobre todo que este vídeo os sirva de aprendizaje por si algún día os surgen los famosos pantallazos azules de Windows o simplemente queréis actualizar vuestra versión de BIOS o mejorar la velocidad de vuestras memorias RAM. Así que sin más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.